Lección 335. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Hoy elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Esta es la lección que voy a hacer hoy durante todo el día y ver que mi hermano tiene luz, que mi hermano es bendito, que mi hermano es perfecto, que mi hermano es santo. Eso es. Luego nos lo va a explicar. Vamos a ver lo que es el ego, que es la explicación o el texto que tenemos en estas lecciones. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría. El símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es idolatría, es sustituir a Dios con el ego. Es el símbolo de un yo limitado, nuestro símbolo, un cuerpo, un yo limitado, es lo que nosotros creemos que somos, que estamos separados, el ego está separado de Dios, está siempre en un cuerpo, necesita un cuerpo para desarrollarse y está condenado a sufrir porque su vida acaba en la muerte. Es una voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo, una voluntad entre comillas porque es una voluntad fabricada, es decir, es una voluntad sin Dios y la voluntad sin Dios no es real, pero tiene esa capacidad, el Hijo de Dios dormido, de fabricar, crear a imagen de su padre, aunque sin su padre, y entonces esos son sueños, esa es la voluntad que tiene de ver a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. Entonces el ego lo que hace es que niega a la voluntad de Dios y es para negarla la hace su enemigo. Entonces adopta una forma, un cuerpo limitado donde Dios no está, Dios no es cuerpo. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y que el amor es temible. ¿Por qué dice eso? La fuerza es débil, es decir, la creación, que es el poder de la creación, fijaros lo que es el poder de la creación, mira el universo, ¿no? Y los infinitos universos, todo ese poder. Dice el ego, prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y que el amor es temible. Toda la creación que nos ha explicado antes es un amor extendiéndose con un poder que no hay otro, pero el ego lo que hace es reducir a formas la realidad para no darle el poder que tiene la creación, que es más allá de la forma. Y entonces dice, prueba que la fuerza es débil y que el amor, que es la creación, que es la extensión, es temible. De hecho, nos da miedo contemplar el amor con mayúscula, no lo que llamamos aquí amor. La vida en realidad es muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Para eso es el ego. La vida es muerte, porque aquí se muere todo, todo. Y esto es lo que el ego ha fabricado. Y ahí el ego le hemos colocado como nuestro Dios. Por lo tanto, el ego es una idolatría fabricada, ideada, soñada por un hijo de Dios dormido que le dio realidad a una idea de la cual se olvidó reírse, nos lo cuenta en el texto. La idea de la cual se olvidó reírse es, ¿y si yo soy mi propio creador? Y de ahí, de ese deseo, de esa idea que no abandona, porque reírse es perdonarla, sigue estando esta visión como si fuera real de que somos cuerpos separados de Dios y negamos a Dios, ya no separados sino negándolo, que es lo mismo que separarse. El ego es demente, está lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, se aparta de la totalidad y se separa de lo infinito. Es totalmente demente, no tiene coherencia. Para subsistir se llena de miedo. Él es el omnipresente, se hace más allá de la omnipresencia, se aparta de la totalidad
y se separa de lo infinito. En su demencia cree también que ha vencido a Dios, porque al ver un mundo donde no está Dios, donde solo hay formas y donde la omnipresencia y la totalidad no están porque está la muerte, y donde la dicha no está, que es la característica de la creación, él se siente vencedor. Ha vencido a Dios, aquí no está Dios. Y desde esta terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Desde esta terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida, y ese es su triunfo, el triunfo del ego. Entonces, ¿qué hace? Sueña con el castigo, tiembla ante las figuras de sus propios sueños, crea un sueño donde la culpa y el castigo es la base del sueño, sueña con ello. Tiembla ante las figuras de sus propios sueños, ante las figuras de sus sueños. Estas figuras de los sueños son sus propios enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Y este es nuestro día a día y nuestra pseudo realidad en la cual estamos totalmente sumergidos, soñando con el castigo, temblando ante las figuras de nuestros propios sueños. Ellos son nuestros enemigos, todos los que nos rodean nos pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento, nos pueden asesinar antes de que nos dé tiempo a protegernos y así les tengamos que atacar nosotros primero. Es un continuo ataque. Y esto, por mucho que no queramos verlo, es nuestra realidad. Yo estaba ahora leyendo esto y no acabo de asombrarme de esta atracción que tenemos por el castigo, por el miedo. Esta atracción que tenemos por el castigo, por el miedo, por el conflicto, esta viene del ego, del deseo del ego de estar separado de Dios. Y tiene todavía mucho deseo. Ese deseo es placer, es valor. El ego encuentra muchísimo valor en estar separado de Dios. No muchísimo, encuentra su valor y su sentido, y ese es su triunfo. Separarse de Dios, tener una terrible autonomía basada en el miedo. Y no tenemos más que ver cómo nos atraen las películas. Yo sobre todo me di cuenta en las películas de miedo nos atraen, de conflicto. La oferta de películas con las cuales nosotros disfrutamos son con películas donde se pasa mucho miedo, las de terror, o le pasa algo a alguien, o secuestran, o matan, o asesinan, o persiguen. ¿Eso qué quiere decirnos? ¿Por qué nos atrae ese tipo de entretenimiento? Ahí buscamos placer. Entonces, ese es nuestro ego. Y no nos tenemos que culpar con ello, ni decir ahora no voy a ver más películas, porque son falsas negaciones, es lo que nos ocurre. A mí todavía me pasa, claro que sí, me entretiene lo que pueda pasarle a otro y cómo se resuelva, que tenga un final feliz o que no lo tenga. Da igual, he pasado un rato ahí con todo, que me ha tenido la atención y la adrenalina ahí puestas, me excita esas situaciones. Ahí está también la sexualidad, están tantas cosas, se dice tantísimo, tantísimo, en esto que nos extenderíamos más de la cuenta. Pero bueno, me paro aquí, porque soñamos con aquello que deseamos. Entonces el ego sueña. El ego, sí, el ego, que es un sueño, sueña, este personaje sueña con el castigo y sueña con que tiembla ante las propias figuras que él ha creado que le persiguen para atacarle antes de que él las pueda atacar. Entonces está todo el rato en amenaza o atacando como defensa.
Y esta es nuestra pseudo realidad en la cual todavía estamos atrapados y a la cual nos están enseñando a renunciar porque nos supone un coste de sufrimiento impresionante. Y ahí estamos. El Hijo de Dios ahora nos dice, el Hijo de Dios no tiene ego. Que puede saber el de locura o de muerte de Dios cuando habita en Dios. El Hijo de Dios está en Dios, no puede tener ego. ¿Qué sabe el de locura o de muerte cuando está habitando en Dios? Está en Él. Esa es la realidad nuestra, no soñando que no estamos en Él, que es esta pseudo realidad en la que vivimos. ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de penas, de sufrimientos, cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber de miedo, de castigo, de pecado, de culpa, de odio, de ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos? Esa es nuestra verdad. Aquí, en este pseudomundo, cuando estamos con paz, tranquilidad, no queremos nada más que estar en paz, todas estas cosas no son medio verdades la mayoría de las veces, porque si quisiéramos estar en paz y en la paz de Dios ya estaríamos. Somos los hijos de Dios, podemos hacer lo mismo que Dios, o sea que si quisiéramos estar en Dios estaríamos. Entonces estamos en paz aquí, en este mundo, y nos creemos que esa es la salvación y estamos equivocados totalmente, porque cuando vienen periodos de paz, de tranquilidad, de asentamiento, digamos, todavía nos queda por debajo toda esta atracción, esta terrible autonomía con la cual todavía soñamos. Si no, ya estaríamos en la paz absoluta. Así que todos estos autoengaños con los que disfrazamos esta masa oscura en la que estamos, los tenemos que ir sacando a la luz mediante el perdón. Si estuviéramos en la paz eterna de Dios, ya no estaríamos aquí. Y podemos estarlo, pero no queremos. Es nuestra decisión y nuestra santa voluntad la que nos coloca donde nosotros queremos estar. Dice, conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, ni sus obras, ni sus actos, ni sus leyes, ni sus creencias, ni sus sueños, ni sus esperanzas. Fijaros cómo esto es lo que tenemos que hacer si queremos conocer nuestra realidad. Yo la pondría con mayúscula aquí. Conocer nuestra realidad significa no ver todas las leyes del ego, no hacerle caso, no caer en sus pensamientos, en sus leyes, en sus creencias, en sus sueños y en sus esperanzas, así como no seguir los planes que tiene para su propia salvación. Tenemos que liberarnos del ego, desprendernos del ego, y la manera de desprendernos es no atendiéndole, simplemente no creyendo en él, porque es una creencia. Tampoco seguimos sus planes para la salvación, porque tienen un costo inmenso el que conlleva creer en el ego. Un costo, creer en el ego. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Qué nos pasa con esto? Que lo tenemos olvidado en nuestro inconsciente. Es un programa inteligente, el ego. Un programa inteligente. Está utilizando la inteligencia para seguir perpetuándose. Así que lo que no interesa que esté a nuestro alcance consciente está oculto. Y el sufrimiento que conlleva tener fe en el ego es crucificar todos los días al Hijo de Dios en su altar de sangre. Y eso nos lo hemos ocultado. Lo tenemos en el inconsciente, olvidado.
Pero no quiere decir que no lo estemos haciendo continuamente, justificándolo, tapándolo, disfrazándolo de otras cosas. Así lo olvidamos y lo metemos en el inconsciente. Pero esto que nos está diciendo es, mira, ya, te voy a poner aquí delante, Hijo de Dios, lo que tú sueñas y no te quieres dar cuenta de que lo sueñas, porque así sigues soñando. La sangre no puede sino correr en este altar al ego, donde los enfermizos seguidores, nosotros, se preparan para morir. Aquí estamos preparándonos para morir en el momento en que venimos al cuerpo y nacemos. En ese momento estamos preparados para morir. No hay otra. Así que esto es lo que hay. No nos disfraza la verdad. Nos la muestra para que nos demos cuenta de cómo la estamos ocultando con demencia. Y por último nos dice el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. Una sola azucena de perdón transforma la oscuridad en luz. Y el altar a las ilusiones donde crucificamos al Hijo de Dios en el templo a la vida misma. Una sola azucena de perdón transforma, le da la vuelta y ahí aparece el amor donde antes solo había odio. Ahí estamos en esa transformación mediante el perdón. La paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, completamente suyas, completamente unidas a Él. El perdón es el que deshace el ego. El perdón es el que nos salva del ego. El perdón es el que transforma el altar al ego en el altar a Dios. El perdón es el que le da la vuelta al miedo y encuentra el amor detrás del miedo. El perdón, la maravillosa herramienta que Dios nos da, su regalo, para que podamos recordar nuestra realidad y dejar de soñar con altares de sangre, de muerte, donde creemos que aunque paguemos con muerte y con sufrimiento, estamos consiguiendo lo que nos habíamos propuesto, ser autónomos de Dios. Ahí estamos, en ese enredo. Ahí nos están ayudando este texto y todos los que han despertado a la realidad, a salir. Si no, lo tendríamos este texto aquí. Este texto le tenemos porque hay muchas mentes que han sanado y que pueden bajar su información hasta nosotros y decirnos, daros cuenta, nosotros nos dimos cuenta. Está representado por Jesús. Una mente que despertó después de Jesús. Hay más mentes que están ayudando al despertar y nosotros seremos una de las mentes que ayudaremos al despertar. Estamos todos haciendo lo mismo. Esa es nuestra función. No me voy a extender más porque si no, esto se hace muy largo, pero tiene para no acabar. Vamos a ver, la lección de hoy es la 3.3. La 3.3.5. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano, como me gusta. Es que es como si las hicieran para mí. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdonar es una decisión. Perdonar lo eliges, no te obliga a nadie a perdonar. El Hijo de Dios es libre y en esa libertad encuentra el camino a casa. No se le fuerza, porque entonces no encontraría su libertad. Estaría coaccionado y limitado y la relación con Dios es ilimitada, infinita y libre. Perdonar es una decisión. Yo nunca veo a mi hermano como realmente es.
Pues eso está mucho más allá de la percepción. Fijaros. Yo nunca veo a mi hermano como realmente es, pues eso está más allá de la percepción. Yo lo que veo es un cuerpo, una sonrisa, una inteligencia, unas aptitudes, unas actitudes. Eso es la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que yo deseo ver, pues es lo que quiero que sea verdad. Fijaros, otra frase que nos enseña tanto. Yo lo que veo en mi hermano es lo que quiero ver, porque eso es lo que quiero que sea verdad. Yo lo que veo es lo que quiero ver. Yo quiero ver un mundo separado, tengo un mundo separado. Yo quiero ver a mi hermano que es un ladrón, eso es lo que veo. Pero esto me lo tengo negado a mí mismo, no entiendo qué es la percepción. Solo entiendo que percibo un asesino, que veo una persona brillante, todo es mi sueño, proyecciones mías. Lo que veo en mi hermano es simplemente proyecciones de lo que yo deseo ver, aunque sufra con ellas. Me da igual, es lo que quiero ver. Mi deseo está por encima del sufrimiento. Yo lo que veo en mi hermano es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero. De verdad, que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Yo solo respondo a lo que quiero ver. Por mucho que me parezca que es que mi hermano es que es así, es que el pobre es así, es que no lo puede hacer de otra manera, en lo más benevolente, o es un hijo de puta que ha matado a no sé quién, o es un antipático, da igual, si no hay niveles. Yo elijo lo que quiero contemplar. Son las primeras lecciones de todas estas lecciones, de las 365 que vamos a ver. Las primeras es a lo único que respondo, por mucho que parezca que son acontecimientos externos desligados de mí. Esto es un sueño. Y todo lo que yo sueño lo creo yo. Y lo veo como si fuera ajeno a mí. Y entonces creo un estado de pseudo realidad. Es que es muy inteligente este programa. Elijo lo que deseo contemplar y solo eso es lo que veo. Ahora, la impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia. Cuando yo quiero contemplar la impecabilidad de mi hermano, es que quiero contemplar la mía. Y mientras no quiera, voy a contemplar lo peor de mi hermano. Y la veré porque he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. Y si yo decido ver a mi hermano en la inocencia, lo voy a ver. Porque yo veo lo que yo quiero ver. Elijo el perdón, ver la impecabilidad de mi hermano. Bueno, menuda lección. Y dice, ¿de qué otro modo podría restituirse tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? ¿Cómo podría yo traer el recuerdo de Dios a mí nada más que viendo a mi hermano inocente? Su santidad me recuerda que Él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En Él encuentro mi ser y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. ¿De qué otro modo, Padre, podría restituírseme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que Él fue creado uno conmigo, semejante a mí. En Él encuentro mi propio ser y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. Esta es la oración que tenemos hoy para nuestro Padre. Muchísimas gracias por compartir todo esto de corazón. Vamos a ir a la meditación.